Alianza After Hours. Un saludo a todos, aquí estamos de nuevo en nuestro podcast After Hours de Alianza semanal, siempre juiciosos aquí y muy agradecidos de que ustedes también estén juiciosos siguiéndonos. Soy Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza, y hoy me acompañan dos personas. Me acompaña Jenny Moreno, que es nuestra analista senior macroeconómica. Hola Jenny, ¿cómo andas? Hola Felipe, ¿bien y tú? Bien, aquí Jenny está reemplazando a su jefe con muchas expectativas de que lo supere. Esperemos que David le vea esto. Y también tenemos a Alejandro Sánchez, que es nuestro analista de acciones. ¿Qué hubo, Alejo? ¿Qué más, Felipe? Que también está aquí en nombre de su jefe, que es Camilo Thomas, que ustedes también los ven. Entonces aquí estamos con la segunda línea, la gente que de verdad trabaja en serio en Alianza. Y nos van a acompañar para contarnos algunas historias de acciones, Alejo y Jenny, macroeconómicas. Entonces, si les parece, muchachos, arranquemos de una vez con lo que pasó en la semana. Yo arranco de una vez contándoles porque está claro lo que pasó en la semana, ¿no? Sabíamos que lo que se venía importante. Bueno, había dos cosas que eran importantes. Una era las elecciones de Estados Unidos, venían a darse un clímax de todo lo que habíamos vivido en octubre, de las inversiones donde se había mezclado esta idea de que hay problemas inflacionarios en Estados Unidos, o que puede haber problemas inflacionarios, más el crecimiento económico sano y las perspectivas de que Trump, si llegara a ganar Trump, fuese aún más inflacionario. Y veníamos sufriendo con los portafolios en una mezcla de la renta fija sufriendo mucho, el dólar disparado y las acciones como en un tema muy neutral, gana Trump y los mercados digamos, se dobletean, pues, reaccionan aún más fuerte en que las acciones suben verticalmente y terminaron la semana verticalmente con el Standard & Poor's 500 llegando a los 6.000 puntos, y adicionalmente vendiendo el mercado bonos, que al final de la semana se calmó un poco, y el dólar también arriba, pero también se calmó un poco. Y en una segunda, yo digo siempre una cebolla, en una segunda capa de la cebolla, la expectativa era en México. ¿Qué va a pasar de México? Los van a acabar, porque imagínense México ahora con Trump encima de todas las cosas que tiene de debilidad de repente institucional, ahora con las dudas que hay de los contrapesos. México hizo una voltereta impresionante ese mismo día que se dieron las elecciones, se subió 3% de evaluación de dólar en México, de 3%, lo cual nos hizo pensar a todos que a Colombia le iban a acabar, y en su momento pasó, el dólar llegó a 4.500. Y después el mercado dijo, México ya se ha devaluado 18% porque nos vamos a asustar por lo mismo que ya todos sabemos que iba a pasar, y México se devolvió completamente y Colombia se devolvió 100 pesos sin problema. Ese mismo día, dando una señal que por acá hay un techo, que eso es uno de los temas que les vamos a contar ahora. Al final, todo el análisis que hicimos de Trump no lo mantenemos, pues yo no creo que esto cambie las tendencias que van andando, que van determinadas por el tema económico. Lo de Trump en unos trimestres veremos qué es lo que trae realmente de cambios. Sí hubo noticias nuevas, o sea que el mercado había descontado un triunfo de Trump. Los que trabajamos en el mercado estábamos seguros que iba a ganar. No es porque yo tenga una opinión, no tengo ni idea ni siquiera cuántos estados hay en Estados Unidos, pero lo que uno sabía era que los mercados estaban haciendo el trade Trump, estaban haciendo todo lo que estaba asociado a las políticas de él. Entonces eso iba a ser, no fue sorpresa, y no era sorpresa para los del mercado, era una sorpresa enorme para los analistas políticos y las encuestas, que lo veían mucho más parejo de lo que fue, ¿no? Fue una barrida enorme del triunfo. No sé si por ahí podemos mostrar cómo terminó el balance. Realmente pues no, fue un triunfo, como la palabra reñido sería la última que se me ocurriría aquí, de pronto reñido, porque Trump no se quedó con todos los estados. Pero fue tremendo. Y lo nuevo en el resultado, por supuesto, es que se quedó con la Cámara, ¿no? Se esperaba que se quedara con el Senado, pero también quedó con mayoría en Cámara, lo cual sí fue nuevo. Si hablamos de qué fue lo nuevo de las elecciones para el mercado, que todo lo sabía, o por lo menos estaba mucho más informado de lo que estaba el resto. No fue el triunfo de Trump, fue el triunfo rápido de Trump, tal vez, porque también la otra cosa que le decían a uno, espérese 2 semanas que los resultados se van a demorar. Y por supuesto, creo que desde las 9 de la noche ya el peso mexicano estaba disparado, porque había unas señales muy fuertes de que iba a ganar sobrado. Y esto de la Cámara también fue nuevo, como que aumentando la posibilidad de que cuando lleguen los cambios, lleguen más fácil. Entonces, bueno, ahí yo diría que esto de Trump lo vamos a poner en el congelador. Yo no voy a hacer la noticia que vamos a seguir hablando mucho. Al mismo tiempo, a los 2 días, tuvimos la reunión de la FED.
en donde la Fed bajó 25 básicos, pero era un tema que estaba también muy, muy esperado. De repente lo interesante es que a Powell le preguntaron que si Trump le pedía el puesto. Él decía que sí, y él dijo que no, y le dijeron, pero es su jefe, y él dijo que no, y bueno, eso fue como lo divertido del tema, donde la expectativa es que la Fed siga con 25 básicos y que el próximo año termine más o menos al 3,70, 3,75 es lo que está esperando el mercado. O sea, no ven muchas reducciones. Yo creo que ahí se está comenzando a dar una oportunidad. Pero yo creo que el mercado, como lo es, ¿no? Un mercado absolutamente extremista, se fue a un lado pensando que iban a haber muchísimas reducciones. Ahora no ve casi ninguna. Yo creo que está exagerando el mercado. Pero ahí los dejo. Al final, pues terminamos con una defensa buena del dólar en Colombia, en donde nos mandamos por ahí en una entrevista en Blue Radio a decir que posiblemente este era el techo del dólar. Eh, y más arriesgados no pudimos ser, mandamos ya nuestro documento oficial y eso les vamos a contar ahorita en nuestra historia del documento del dólar. Y adicionalmente, pues tuvimos un mercado de OTs bastante demandado, ayudado también un poco por una expectativa de que el gobierno va a hacer un ahorro adicional que se necesitaba. Yo creo que también el sistema general de participación comienza a diluirse un poco, de lo cual voy a hablar ahora. Pero en general los mercados terminaron bien con una súper pregunta acerca de si Bancolombia quiere animarse a hacer nuevos máximos desde la pandemia, no, desde parte, la pandemia estaba mucho más arriba, desde las elecciones. Y eso lo dejamos aquí para que Alejo nos lo cuente. Entonces ahí termino con esta como gran introducción de lo que fue la semana e internacionalmente qué fue la semana. Fue Trump y Fed, con los mercados que terminan calmándose un poquito en tesoros, en dólar y en acciones todavía muy bollantes. Las acciones quieren subir mucho. Ahí te paso, te hago el pase a ti, Jenny, y cuéntanos la semana que pasó en términos locales macroeconómicos. Yo sí me meto en lo local, pues claro, el poco estuvo Fed y Trump, que fue lo que terminó moviendo todo, pero en lo local también estamos a unas horas de conocer inflación, previo pues a el dato que conoceremos de octubre. Sin embargo, durante la semana conocimos proyecciones del equipo técnico del Banco de la República. Y en esta hay como mensajes mixtos, está como la parte de la tendencia bajista que nos habla de inflación, la recuperación de la actividad económica que se sigue dando de esa manera, y está la parte de tasa de política monetaria. Entonces, cuando ya estamos hablando de qué es lo que estaríamos viendo en recortes por parte del Banco de la República, y al final, pues, cómo eso se habla con lo que nosotros estamos hablando. Entonces, cuando vemos lo que tiene que ver con inflación y crecimiento económico, revisaron las proyecciones que tenían. Entonces dijeron, tenemos unos resultados y ya los veníamos viendo, unas sorpresas bajistas que terminan ayudando a que esta tendencia bajista se marque y lo que vemos es que podría seguir bajando. Lo que está diciendo el equipo técnico es que ven una inflación que llegaría hacia el 5,3%. Esto es una revisión versus el 5,7% que estaban señalando en julio y que al final sigue marcando la tendencia bajista que también hemos señalado tanto nosotros como nuestros compañeros analistas. Entonces, estamos nosotros desde Alianza hablando de un 5,6 que sería el cierre de año, que está ligeramente por encima de ese 5,3, pero que todavía seguiría pues dando esos espacios para recortes. Y en cuanto al crecimiento económico, hemos tenido unos resultados tanto por parte del ICE, ese indicador mensual que también mencionamos acá, como el PIB del segundo trimestre, que comienzan a dar esas señales de recuperación. Entonces se ve una mejor dinámica que todavía no sigue siendo esos crecimientos que se veían prepandemia, pero que pues dan ese estímulo. Pues frente al PIB ven un crecimiento del 1,9, una revisión al alza versus el 1,8, que es lo que nosotros estamos esperando de cierre de 2024 este año. Y adicional, hacia el largo plazo también revisaron al alza. Entonces ven un crecimiento del 2,9 revisado desde el 2,7 y que estaría impulsado por un consumo interno que estimule la actividad económica y también señalan que la inversión podría recuperarse por ese buen desempeño de las obras civiles. Entonces, esto sería frente pues a esos dos datos, inflación y crecimiento económico. Y cuando hablamos de política monetaria, pues la senda que el equipo señala, que recordemos que pues en este caso estas son proyecciones del equipo técnico, no necesariamente son las de la Junta Directiva, pero se tienen en cuenta en las decisiones, lo que dicen es, vemos una tasa de política monetaria que ya se ha venido reduciendo en línea con la inflación y el crecimiento, pero que pues hay que hacerlo con cautela por unos riesgos. Se señalan unos riesgos internacionales, toda la incertidumbre que al final pues termina traduciéndose a los activos, entonces ver cómo eso se traduce a los activos y qué tanto al final pegaría la inflación. También lo que tiene que ver con la incertidumbre fiscal, los temas que ya hemos incluso debatido en estos espacios, el sistema general de participaciones, todo lo que tiene que ver con ese recaudo que se está teniendo. Y también mencionan otros temas, el salario mínimo, que ya pues estamos a puertas de comenzar esas mesas de negociación, que al final terminan diciendo es una cautela que se tiene que tener, por lo cual nuestra senda esperada es un poco menor a lo que veíamos en julio, pero es mayor a lo que está esperando el promedio de analistas. ¿Y qué esperamos los analistas? Es 2024
una tasa política cerrando el año hacia el 9% y 2025 hacia el 6%. Esos serían como los números con los que estaríamos jugando y pues esperando a ver cómo continúa la inflación y el crecimiento. Buenísimo, esto, aquí hay un montón de información que nos dio la gerencia técnica y una pregunta que puede ser interesante es quién es la gerencia técnica, ¿no? Uno dice, pero si a mí me han dicho que el gerente es este señor de apellido Villar y hay una junta de codirectores, ¿no? Recuerden, los codirectores son nombrados, algunos, pues depende de cada gobierno, va nombrando unos, y al final son 7 con el ministro de Hacienda, ¿son esos? Y la respuesta es no, no son esos. La gerencia técnica tiene un gerente técnico, pues que es una persona que pasa muchísimos ciclos, que sabe muchísimo, y está acompañado de un montón de economistas súper fuertes. Entonces ellos son la gran guía para los codirectores. Cuando uno se sienta y piensa un poco si no me gustó esta decisión o no me gustó esta otra o qué estarán viendo, ellos son los que dan toda la pauta con una batería de datos increíble y por eso nosotros todos los seguimos mucho porque nos dan señales. Pueden ellos equivocarse, nosotros no, eso no importa. Nos dan señales qué está pensando el banco y qué le preocupa el banco y a dónde ve el tema del banco y aquí en resumen, ya para lo que nos dice Jenny es, vea, ven la inflación mejor, está buenísimo, la ven bajando un poco más rápido, ven el crecimiento mayor, que yo creo que eso siempre es bueno y malo, ¿no? Es bueno, pero es malo si la inflación todavía no ha llegado a donde quisiera que uno la vea, pero ellos siguen insistiendo mucho en que no deberíamos los analistas montarnos en tantas bajadas de tasas del Banco de la República, por lo menos desde el punto de vista absolutamente técnico. Y eso dicen, sí, chévere que vayan el próximo año, el Banco de la República llegue al 6% su tasa, pero de repente ellos dicen, pero a nosotros nos da un poquito más arriba. Ese es como el mensaje de ellos, que ha sido un mensaje, de hecho, bastante constante todo este año. La gerencia técnica ha sido insistente y si ustedes se dan cuenta, de repente ha tenido una gran influencia en 4 de 7 de esas personas, o en 5 de 7 antes, ahora en 4, en los que dicen, no, no nos animamos a bajar y seguro están apoyados por esos datos. Entonces, bueno, buena información y siempre uno está pendiente de lo que dice el gerente técnico del banco. Listo, creo que ahí terminamos contigo, ¿cierto, Jenny? Y nos vamos a que Alejo nos hable de Bancolombia. Yo le hago ahí la introducción. Vean, en el mundo de la bolsa en Colombia hay muchos nombres, por supuesto, y hay unas luchas enormes, pero si hay algo muy particular es que los dos líderes de la bolsa colombiana, uno está en el cielo y el otro está en los sótanos del infierno, básicamente, está muy, muy abajo históricamente, sus niveles más bajos, por supuesto, el segundo es Ecopetrol, mientras que Bancolombia, sin decir que es que haya hecho toda la plata del mundo, que esté carísimo, porque no, ninguna de las dos es cierta, Bancolombia sí está acercándose mucho a los niveles de antes de elecciones. ¿Y porque yo menciono mucho estos niveles de antes de elecciones? Porque el mercado es muy simbólico. Yo lo mencionaba en nuestro comité hoy, así cuando yo hablo de simbología pareciera que fuera a sacar una guitarra y me fuera a poner a cantar y a hablar de cosas así. Los mercados tienen mucho en cuenta los niveles donde estaban antes de que llegaran estas noticias importantes o que se cambia estructuralmente las expectativas de un país, como son las fechas de elecciones. Las fechas electorales, por ejemplo, la primera vez que eligieron a Trump fue tremendamente importante, al punto que después de que el mercado se valorizó 40% o algo así después de Trump, eh, cuando tuvimos la pandemia, ese fue el piso de la crisis de la pandemia, la fecha que se eligió a Trump. Entonces es muy simbólico y el mercado ha sido tremendamente simbólico con Bancolombia no querer que Bancolombia suba a los 36.000 pesos, que era el nivel del 17 de junio, del viernes 17 de junio, antes de la segunda vuelta de elecciones en el 2022. Y el mercado nos dio una gran lección cuando no se quiso poner por debajo de 3.800 pesos los niveles en donde estaba la moneda el 17 de junio, viernes 17 de junio del 2022. Entonces, esa es una gran lucha técnica y simbólica que tiene Bancolombia, pero Alejo nos puede hablar menos con guitarra y más con números acerca de qué está pasando ahí. De acuerdo, sí, Colombia pues viene presentando, digamos, esa lucha con los niveles técnicos y lo que tenemos a nivel fundamental es que, bueno, ellos el día de ayer presentaron sus resultados corporativos del tercer trimestre de este año, presentados pues luego del cierre del mercado y ya esta mañana tuvimos pues la llamada de conferencia con la administración de la compañía. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bancolombia tiene un trimestre bastante estable, ¿sí? Con una buena dinámica en crecimiento de cartera de 4,6% anual. Ese crecimiento de cartera pues es positivo teniendo en cuenta que venimos de una senda de un menor crecimiento económico, digamos, inferior al potencial de Colombia y que además, pues, esas altas tasas de interés y con mayores provisiones y deterioros en la calidad de la cartera,
lo que causaba era que los bancos eran más reacios a, digamos, estaban volviendo un poco más lenta esa colocación de nuevo crédito. Y ahora, digamos, este 4,6% anual de crecimiento de cartera representa pues una dinámica relativamente positiva para Bancolombia. Y bueno, entonces el banco viene sintiendo ya que las tasas de interés este año son menores que hace un año, por supuesto. Y bueno, sus ingresos netos, sus ingresos por intereses cayeron 3% a 8,9 billones de pesos. Sin embargo, cae el ingreso por interés porque, pues bueno, al caer la tasa de interés, cae la tasa a la que se cobran los créditos al público, pero también el banco reduce sus gastos por intereses. Y esos gastos por intereses se reducen más de lo que se reducen los ingresos. Por eso es que vemos que en ese ingreso neto, ¿sí? Que es el ingreso por intereses menos lo que le cuesta al banco fondearse vía CDTs, bonos y depósitos, no bajó, sino que creció 6%. Entonces el banco pues aprovecha su buena posición en el mercado de captación de recursos, ¿sí? Que es el mercado donde le prestan plata a Bancolombia, aprovecha esa buena posición y crece en este lado. Ahora, las provisiones, que son ese capital del banco con el que se respalda la cartera en mora, y el banco pues no puede contar con esos recursos y que restan a la utilidad, se mantienen estables en el 1%, digamos, decrecen 1%, cierran en 1,6 billones este trimestre, pues una dinámica muy normal, digamos. Y bueno, ya con estos datos, vemos que la utilidad neta de Bancolombia cerró en 1,5 billones, creciendo 1% respecto al tercer trimestre del 2023. Estos 1,5 billones de pesos es 1% menos a lo que nosotros esperábamos en la alianza, pero es un 4% más que la media de analistas de otros analistas tenían. Así que pues es una sorpresa, digamos, relativamente positiva, aunque digamos no es suficiente, digamos, es un trimestre muy normal, como les decía al principio, y no alcanza a ser, por lo menos desde el lado fundamental, y lo que vimos hoy en el precio de la acción, es que no alcanza a ser suficiente para esa ruptura de resistencias que vemos ahí en el mapa alrededor de los 35.400. Sin embargo, pues ya eso dependerá también de dinámicas globales en acciones y la preferencia internacional que tengan los mercados por el riesgo. Listo, Alejo. O sea, básicamente, en resumen, el dato, por dos lados veo muchísima estabilidad en la dinámica de alguna forma de la compañía. Ni pierden ni ganan en términos de lo que ha sido todo un periodo anual, en términos de si han acelerado la velocidad o no, y frente a lo que esperaban los analistas tampoco hubo mucha sorpresa. Entonces, un dato muy en línea. Aquí lo que uno debe comenzar a imaginarse es cuáles van a ser los detonantes que pueden mover esta acción, que esta es la mamá de la bolsa colombiana o el papá, dependiendo de la familia, este es el líder. En el momento en que Bancolombia se anime por encima de 36.000, la dinámica de la bolsa va a mejorar muchísimo. Pues porque por fin va a decir este activo, va a decir, me voy a mandar por encima de los niveles preelectorales porque creo que algo está cambiando. Y ahí es donde uno debe comenzar eso es como las historietas que hay detrás de las inversiones que a las personas les parece que para los inversionistas son muy importantes. O sea, uno puede tener algunas señales o algunas hipótesis, pero necesita plantearlas y que después el mercado se las crea. Entonces aquí hay muchas historias que pueden comenzar a pegarle a Bancolombia. Está obviamente todo el proceso de reestructuración, ¿no? Que ya va a ser otra compañía más adelante y va a haber recompra de acciones y un montón de cosas que uno dice, aquí hay un potencial interesante de liberación de valor que está sucediendo en todo el IGE. Eso, de todas formas, son muchas ideas, son muchas cosas, palabras interesantes que seguramente van a ser hechos interesantes, pero es difícil decir en este momento el mercado va a utilizar esto como caballito de batalla para viajar por encima de los 36.000 pesos. Está el tema de la recuperación económica. Si la economía va a crecer 2,5, 2,8, 2,9, como dicen los macroeconomistas, entonces, pues este cambio anual que está viendo Alejo de la utilidad neta, y eso seguramente va a comenzar a crecer, va a ser positivo. Y estamos hablando de una compañía que está de todas formas valorada a unos precios muy de bajos. ¿Cómo está en valores, el precio-valor en libros, Alejo, esta compañía? Bancolombia dependiendo de la semana al mes, porque es bastante, digamos, a veces hay volatilidad, pero yo oscila entre 0,9 es el valor en libros y 1,1 es su valor en libros. Pues, exactamente. Entonces, imagínense una compañía que está a 1 valor en libros, cuando puede estar más cerca al 2, hoy ya cuando ha estado por encima del 2. Obviamente eso toma muchísimo tiempo, pero es una compañía que está barata. Entonces imagínense si las utilidades comienzan a crecer, eh, por lo menos el precio de la compañía debería crecer para que los múltiplos se mantengan igual. O sea, realmente ese podría ser otro detonante solito. Y eso, oiga,
a la acción le ha ido mal, por incertidumbre, por lo que sea, pero también porque la economía le ha ido mal. Si la economía mejora, tenemos un tema interesante de compañía barata, con utilidades jalando positivamente. Y un tercer elemento que yo le voy a hablar ahora cuando ya pase mi tema, pues es el tema de en dónde se va a explotar, en dónde van a explorar los inversionistas la tesis del cambio político, que es algo que seguramente va a pasar y que uno no sabe cuándo es, pero hay un montón de activos rezagados en Colombia y seguramente la expectativa de que pueda o no haber un cambio en donde de repente haya un poco más de certidumbre con un gobierno que de repente tenga un punto de vista un poco diferente acerca de cómo funcionan las compañías, ese sería el gran detonante porque Bancolombia será el primer nombre para que uno le apueste ese cambio político. Pero entonces al final no sabemos cuál de esos va a ser el detonante. Yo sí creo que en algún momento se va a dar y estos niveles van a romper, pero al final de cuentas estamos en los mismos 36.000 pesos que no se han podido romper durante 2 años y cada vez que llega el mercado lo vende sagradamente. Entonces, bueno, ahí está la foto, ahí están los datos y creo que ahí terminamos la historia, las historias de la semana, ¿no? Así que ahora vamos a animarnos con dos historias, espero que no me demore mucho, nuestra receta técnica y nuestro meme de la semana. Vamos a hablar de eso. Que incluso la Entonces, receta técnica va también, qué pena interrumpirte, que dale. va también con todo lo que tiene que ver con inflaciones que estamos conociendo, ¿no? O sea, ahorita conocemos Colombia, pero conocimos Chile, México y Brasil, que al final fue algo que terminó resaltando, que nosotros miramos de cómo va a reducirse también hacia nosotros un mensaje así. ¿Cómo fue? Exactamente. El punto es clave porque en la semana, que no les comentamos la semana los que más nos llaman la atención a nosotros, eh, pero en la semana pasaron cosas interesantes que se dieron en temas de las inflaciones regionales, que está duro ese mundo de los países similares a Colombia, bien parecidos a Colombia, pero que por alguna razón han estado un año adelantados de nosotros en los datos. Entonces Alianza siempre ha usado esto como espejo. Yo les contaba una historia que alguna vez le preguntábamos al gerente técnico, digo, usted no ve en la región, y ellos no, pues obviamente no la vemos para proyectar, pero cada vez es un hecho en que la nombran más. Yo he visto un cambio en la visión del Banco de la República, por supuesto en la visión de los analistas, que se acerca mucho más a lo que ha hecho Alianza como toda su historia, y es siempre miramos lo de afuera, en varios anillos, siempre yo hablo de un edificio de 3 pisos, siempre Estados Unidos primero, después lo regional, y después si miro las noticias locales, creo que es lo opuesto a lo que a veces se hace aquí, arranca uno viéndose el ombligo, y pues la respuesta siempre va a ser el ombligo, y a mí me parece que esto ayuda muchísimo, pero en términos de predicción, ver las inflaciones regionales nos ayuda un resto porque esos son países que la inflación generalmente también les llega al 3 o al 4 o al 2, pero son países que se parecen estructuralmente mucho a nosotros y ver si ellos tienen problemas o no es una señal para el futuro nuestro y el mismo gerente del Banco de la República, ya el gerente, Leonardo Villar, ha dicho, me preocupa, y otros codirectores han dicho, me preocupa lo que está pasando con Brasil, que no tenga que volver a subir tasas y hacer el oso de haber bajado muy rápido y después subirlas, es mejor bajar un poquito menos rápido y poder dar una señal más clara al mercado. Entonces, ¿qué pasó esta semana? Que tuvimos inflaciones en Brasil, inflación en Chile, ustedes ven ahí las rayitas y sorprendieron al alza, y comienza uno a ver un problema de, por ejemplo, Chile. O sea, uno puede decir que Brasil están exagerando, que estos tipos deberían estar más tranquilos, porque la verdad Brasil nunca ha tenido una inflación muy bajita. O sea, ver la inflación de Brasil al 4 o al 5 no es una cosa que me escandalice, pero allá están escandalizados y están subiendo tasas. Pero ver una inflación en Chile que le cuesta ir abajo del 4, que le cuesta llegar al 4, es preocupante, porque Chile ha tenido una inflación históricamente mucho más baja que la del resto de la región y por algo se animaron a bajar tasas antes que todos, porque ellos realmente se sienten o se sentían muy confiados con el tema de la inflación. Igual la bajada de tasas de Chile parece que ellos quieren continuar, no como Brasil que está comenzando a subir, pero algo está pasando, le está costando a la inflación regional eh, digamos que converger hacia los rangos metas, ya sea porque el rango meta sea entre el 1 y el 3 o entre el 2 y el 4. Y ustedes ahí en ese mismo gráfico ven dos outsiders, ven a Colombia tardísimo, ¿no? Pues llegó a la fiesta a las 4 de la mañana realmente, o a las 3, ahí no le quedó mucho de fiesta, pero ahí vamos. Y la expectativa que nos contaba Jenny del banco es que sí vamos a ir para el 4, y yo creo que hay muchos chances de que sí, a no ser de la variable que nosotros más le damos importancia al tema de la inflación, que es el dólar. Y el otro outsider ahí, el otro como fuera del grupo, es Perú, que es la línea azul, una inflación sí muy a la antigua. Uno dice, pues estos tipos la verdad sí lo lograron, ¿qué están haciendo en Perú que no hacemos nosotros? Y la verdad, la diferencia grande entre esos 5 líneas, y de hecho lo que diferenciaba a Chile también es la moneda.
Chile tendría a tener una moneda mucho más estable que la nuestra y por eso no tenía las inflaciones nuestras. O sea, Chile está viviendo algo nuevo desde el 2018, desde que llegó toda esta volatilidad de transformación política y que se reflejó en la moneda. Y una de esas cosas nuevas es la inflación. Y si ustedes me preguntan cuál es el gran diferenciador entre las inflaciones de los países, para mí siempre va a ser la moneda, la volatilidad de la moneda, que al final de cuentas, pues, que es, que es, eh, que es inflación si no es pérdida del valor de la moneda. Están muy, muy conectados. Si ustedes ven ahí el comportamiento del dólar el último año en los diferentes países, y ustedes se dan cuenta que es Perú, o por supuesto una economía que está bastante indexada al dólar, digamos, sabiendo que también tienen su moneda, y pues la devaluación ha sido mínima, y uno ve al peso colombiano, y uno ve al peso chileno, y el real brasileño, y el peso mexicano, y se da cuenta de dónde está proveniendo esta preocupación de que la inflación no quiera echar para abajo. Si uno mira por separado a Brasil y a México, que fueron los de la noticia, a Brasil y a Chile, perdón, que fueron los de la noticia de esta semana, y que esto sin querer ser, ¿no? No estamos haciendo aquí ningún modelo de nada raro, pero estamos como reconociendo lo obvio, y es que la línea naranja, que es el real brasilero, y la línea vino tinto, que es la inflación en Brasil, pues definitivamente está reaccionando ante esta subida del real brasilero, y sería gravísimo donde el real brasilero se vaya a hacer nuevos máximos por allá por encima de 6 reales brasileros por dólar, porque ya yo creería que ya no es un problema temporal. Yo creería que se le arma un rollo a Brasil en términos de inflación, y pues lo último que uno quiere es este camino. Por eso el Banco de la República ha sido tan mesurado. No, es que ustedes nos oyen hablar y todos es que el banco hace todo bien. Y yo he sido crítico en algunas cosas. Yo sí creo que la llegada, cuando matamos la inflación en estos últimos 20 años, tuvo mucho que ver con un tema global que fue aprovechado por el Banco de la República acertadamente. Hay muchas cosas que no están en manos del Banco de la República, pero que, digamos, estén seguros que cada una de las decisiones que tomas, porque realmente hay una preocupación ahí, no tiene absolutamente nada que ver con el tema político, ni mucho menos. Y si ustedes tuvieran, los que han tenido la oportunidad de poder escucharlos a los miembros de junta o al gerente, se va a dar cuenta que se equivoquen o no se equivoquen, de hecho se equivocan muy poco, lo hacen como de la mejor forma. Entonces no estoy pasándole hoja de vida al Banco de la República, pero quiero como resaltar eso, porque aquí se ve, o sea, uno ve en la región y uno dice, estos brasileros están jugando con fuego. Si el real brasilero sube mucho más, ninguna proyección de inflación se va a dar en Brasil. Esa cosa va a coger al 5 o al 6, y pues vamos a estar en un lío tremendo. Y la otra historia es de Chile, porque si alguien me dice, pero es que Brasil siempre ha sido así, entonces ¿qué cuento está echando? Lo más sorprendente es Chile. Ustedes se dan cuenta, hay mucha historia, hay como 20 años de historia en ese gráfico. Eh, para Chile era fácil, durante los últimos, antes de la pandemia, era fácil pensar en una inflación del 2,5 y quedarse ahí. Y realmente cuando se le subió mucho, ¿no? Se le subió un montón la inflación de Chile, era 9, 8, que no era, no es como otros países. Y les está costando bajar del 4, y pues vean usted el peso chileno también ahí acercándose a máximos. ¿Cuál es la diferencia en Chile de lo que era antes y lo que es ahora? Lo que les digo, desde el 2018 la moneda chilena se pegó a este grupo, al grupo de Brasil, de México, de Colombia, que tiene una volatilidad más alta. Entonces ahí está el meme de la semana, que no le hice mucha bulla. eh, es como, oiga, de pronto esto va a volver a pasar otra vez, ¿no? Y ahí está la viejita del Titanic diciendo, creo que es la del Titanic, ¿no? Yo no hice el meme, pero Dark, dark. ¿no es la del Titanic? Es- ¿Quién es la viejita? No, 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 en este caso es de Dark, de la película que va a suceder otra vez, de la serie. No, la de Titanic es, han pasado 84 años, Felipe. Sí. Y Pero aparte eso lo es del de los Titanic no memes. sucedió otra vez, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que fuera la del Titanic. Bueno, es una viejita y está preocupada porque algo puede pasar otra vez, y ahí está el tema de la inflación. Preocupante vía las monedas, y Colombia es como check, 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 check. ¿Tiene un problema de dólar? Sí. ¿Siempre lo ha tenido? Sí. ¿Le pega la inflación? Claro que sí. Que es otra cosa muy buena. Antes a los economistas locales les costó reconocer que el dólar era importante, porque hubo un tiempo que no estaba siendo importante, pues como si lleva 12 años bajando, pues no era importante, y ahora es lo que está en primero en fila. Entonces creo que ahí acabamos con el meme, Yes. literalmente y físicamente, y mentalmente. Y Y hablamos del análisis técnico. preguntándote acá, yo creo que la materia receta técnica es que cuando hablamos, incluso cuando hablábamos del fenómeno del niño, nosotros decíamos, miren el dólar, o sea, necesariamente no solamente hablamos de unos eventos que sí pueden generar un impacto, sino también vámonos a hablar de la tasa de cambio y eso al final cómo termina pegando inflación y qué está viendo en cuanto a dólar, que al final también se termina traduciendo en qué esperaríamos nosotros. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, y nosotros siempre hemos insistido,
Vea, el dólar es muy difícil. Alianza tuvo una suerte de coger ese cambio de ciclo y ahí nos hemos montado en esa historia, pero obviamente todo es difícil, o sea, predecir el futuro en cualquier variable es difícil. El dólar, lo que pasa es que el dólar es como el más visible y el que más nos hace pasar osos, entonces uno dice, es que los que predicen el dólar son bobos y los que los oyen también son bobos y toda esa historia, pero yo he insistido mucho, vea, el hecho de que el dólar se mueva hace que fallen todas las predicciones. Y falla la predicción de inflación, y falla la predicción de crecimiento, y fallan mil predicciones, falla la predicción de deuda del gobierno porque también está indexada al dólar. Entonces hay que tratar de hacer el ejercicio y al final cuando falla el dólar, todo falla de la misma magnitud, pero uno hace el oso con 700 pesos de dólar que se equivocó, pero no hace el oso porque pensaba que la economía colombiana iba a crecer al 4 y terminó creciendo al 7, o para el otro lado, que son errores porcentualmente mucho más grandes que el del dólar. Pero bueno, a los economistas más tradicionales les gusta burlarse de los que hablamos de dólar. Los que hablamos de dólar nos burlamos de los que hacen predicciones políticas y todo siempre uno busca a alguien donde le dé tranquilidad para sentirse un poquito mejor. Pero al final de cuentas, este tema es difícil, pero hay que tratar de entenderlo, no hay nada que hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de la receta técnica, un documento que enviamos hoy mismo. O sea, esto es una chiva, pues, para el podcast. Y contamos un poco una historia que ya les contamos a ustedes en junio, cuando sacamos nuestra recomendación de comprar dólar a 4.000 y les tratamos de explicar porque es que daba como pena decir Alianza es la firma más bajista de dólar y lo ve por allá en 3.800, pero dice que compré a 4.000 y usted dice que usted quiere que yo pierda plata, o sea, ¿qué es lo que usted me está pidiendo? Entonces explicábamos, vea, es que una cosa es la tendencia de largo plazo del dólar y otra cosa estos choques que son impredecibles, pero que uno a veces acumula información suficiente para protegerse. Y en junio nosotros decíamos, viene un tema mexicano que nos preocupa enormemente porque hay todo un cambio del perfil de riesgo de un país que es supremamente importante para la región y esto puede jalar a Colombia y por eso recomendamos comprar a 4.000. También decíamos, es que 3.800 tampoco es que sea mucho, es un seguro de vida. Si nos equivocamos y no rebota, es un seguro de vida chiquito, porque nosotros no le vemos mucho más abajo de 3.800 por un muy buen tiempo. Entonces nos daba que valía la pena. Pero ahí ese gráfico muestra más o menos lo que piensa Alianza del dólar. El dólar va a tener choques cuando tenga que tener choques. Uno va a tratar de pegar a los choques, algunos los cogerá, los otros los perseguirá, en algunos se equivocará, pero al final esa línea punteada plantea lo que ve Alianza, un cambio cíclico en el que el dólar en el mundo se va a calmar, en el que las materias primas van a reposicionar a la región y todo eso lo seguimos creyendo, pero es de a poquitos, esa línea va a ir de a poquitos y mientras tanto la tarea es pegar a esos rebotes de dólar. El documento es no la vamos a jugar, la recomendación es, vean, nosotros creemos que por aquí puede ser el techo de este rebote y podemos comenzar a buscar ahora de nuevo el regreso a la línea punteada. Puede tomar tiempo, ¿no? Por ahí me preguntan, no solamente se la juega uno de que el techo es 4.500, que ya fue 4.500, sino le dicen, ¿y entonces para dónde va en qué fecha llega a los 4.000? Pues no, o sea, yo puedo decir una fecha y echarles un cuentazo de que me lo sé, pero no, es muy difícil. Pero hay varias razones y aquí las listamos en el documento de por qué creemos que puede haber una convergencia, que se está arrancando un camino hacia los 4.000, siendo una predicción muy complicada de ponerle pecho a un techo. Digamos, el piso que le pusimos el pecho un poco, ya había rebotado a 3.800, ya había cosas que habían pasado, conocíamos las elecciones mexicanas, el resultado. Entonces era un poco más fácil. Aquí yo estoy tratando por varias razones, más o menos que todavía están un poco verdes, tratar de decir aquí es el techo. Y en esta entrevista radial dijimos, el techo es este, ya el día de elecciones se vio el techo del dólar y como estamos hacia abajo es muy difícil, hay que hacerlo con humildad. Y si le pegamos no va a haber tanta humildad, pero cuando lo recomendamos vamos a hablar un poquito más tranquilos, es difícil el tema. Entonces hay 4 razones, tengo que apurar aquí para no demorarlos tanto a ustedes. Entonces, la primera razón es el tema de la carreta de Estados Unidos. Acuérdense que Alianza siempre ve el primer piso, Estados Unidos, el segundo piso la región y el tercer piso los temas locales. Entonces, en el primer piso, el argumento nuestro es que es la línea azul, que es lo que se ha subido el dólar. El dólar en el mundo solo se ha subido en octubre. O sea, los que crean que el dólar se estaba devaluando por Estados Unidos, la respuesta es no. En octubre sí, ayudó. Pero no ha sido la devaluación. De hecho, el dólar, si ustedes lo ven ahí, ha sido muy, muy quieto, estaba muy, muy quieto, rebotando ahí en un rango bien pequeño el dólar frente a las monedas más fuertes del mundo. Y aquí lo que nosotros argumentamos es que el real, digamos, líder de todos estos movimientos ha sido el petróleo. El petróleo se ha mandado solito y ha tenido cierta volatilidad, rebotando en un rango de $20. Y cada vez que se ha movido hacia arriba, que es la línea verde, ha jalado la inflación arriba y cuando es hacia abajo, la baja hacia abajo y así, esas fluctuaciones del petróleo han terminado afectando a la inflación y cuando afecta a la inflación hay todo un cambio de expectativas de inflación que a mí me sorprende y yo critico mucho esto. A los macroeconomistas no les gusta pararle bolas al petróleo porque quién sabe para dónde va el petróleo y además eso es volátil. A mí me gustan los indicadores que no son volátiles y al final vea el petróleo cómo hace bailar a la inflación y cada baile de esos la Fed ha cambiado su punto de vista
porque si uno fuera tan enemigo de las cosas volátiles, pues no debería cambiar su punto de vista, y la Fed lo ha cambiado cada vez que hay esos giros. Es supremamente importante saber dónde está el petróleo, y según nuestro punto de vista, el petróleo, pues sigue, no según nuestro punto de vista, no, el petróleo está estable, y según eso la inflación para nosotros va a seguir convergiendo hacia el 2%. Entonces yo creo que los inversionistas se van a enfrentar los próximos semanas y meses cuando salgan los datos de inflación a, oiga, estamos asustados por una inflación que puede traer Trump en un año o en año y medio, según cómo se dé, porque si hay tarifas, qué tarifas, cómo es. E incluso las teorías más lógicas que tenemos los economistas, que uno dice, esto suena a uno más uno, dos, ¿no? Eh, a veces no se dan. Entonces, cuando le dicen a uno, es que claro, si yo le pongo tarifa a alguien y este otro me devuelve con tarifa, entonces todos peleamos con tarifas y con impuestos y entonces los precios tienen que subir. Yo no digo que no, se suena absolutamente lógico, pero yo no me imagino si de pronto una guerra de tarifas que una recesión, entonces los precios son para abajo. O sea, hay mil cosas que no son tan evidentes, y cuando ya pasa el evento político, el mercado dice, oh, venga, ¿en dónde es que estamos parados? Ah, en una inflación que está bajando, entonces dejemos el rollo. Y esa es la hipótesis número uno, y es que el dólar ya se pueda calmar y cierre ese gap que tiene en este momento con petróleo y con inflación. Esa hipótesis número uno tiene una historia como un corolario que es un poquito más enredado, que es acerca del momento, digamos, que estamos viviendo más como en el ciclo económico, y es si cuando la Fed baja tasas, que es como el siguiente gráfico, creo, cuando la Fed baja tasas, normalmente el dólar va abajo. Y creo que la explicación es muy sencilla, ¿no? Pues si las tasas de interés son menos interesantes en Estados Unidos, pues el dólar es para abajo. Y nosotros aquí mostramos una gráfica muy complicada, más complicada de lo que debería ser. El dólar es la línea azul clara, las dos están azules además, y con mucha historia, 15 años de historia y el dólar subiendo, y después 10 años bajando y otros 15 subiendo. El dólar en realidad en el mundo lleva 40, 50 años sin moverse, sin dirección. Pero estos ciclos que duran una década en una dirección, pues son supremamente dolorosos o supremamente bonitos para nuestros países, y llevamos 14 años dolorosos. Y aquí lo que mostramos es que la fluctuación del dólar se ha estado dando con la pendiente de la curva de los TES, de los tesoros, que es básicamente donde está el bono corto, los bonos corticos del gobierno de Estados Unidos, el bono largo. Y esto lo que hace es mostrarle a uno que pues, esa subida sube porque sí, por muchas variables que no vamos a discutir ahora, pero el ritmo de la subida lo da la política monetaria. Y si la Fed va a bajar tasas, entonces los bonos corticos van a bajar más rápido que los bonos largos, y eso hace que la línea azul oscura baje, y hay una razón más técnica para explicar lo mismo. Si la Fed igual baja tasas, así sea mucho o poquito, el dólar debería ser presionado para abajo, y eso nos ayuda a ponerle pecho a una recomendación de muy corto plazo con una cosa un poquito más de largo plazo. Hablamos también ahí como una segunda razón importante, el tema mexicano. Aquí con México, ahí es donde ustedes cuando ven la gráfica de México se dan cuenta pues que todo el rebote del dólar en Colombia es México. Y por eso es tan importante, porque la gente, digamos, cuando uno llega tan predispuesto al tema local que es tan difícil, inmediatamente sube el dólar, lo que piensa, estoy diciendo la gente sofisticada y gente no sofisticada, hablo en macroeconomía, ¿no? En muchas otras cosas sí lo es, y dice inmediatamente, es que claro, es que este país está fregado. Y yo he escuchado a los macroeconomistas que también dicen, claro, es que ahí ahora sí se ve el tema fiscal, y yo, pero ¿de qué me están hablando? Entonces es muy difícil encontrar temas internos que realmente muevan, a no ser de que haya un movimiento externo que lo haga funcionar. Ahora, no quiere decir que el país esté bien. El hecho de que Colombia se apegue a la subida de México es porque, digamos, que coincidimos en preocupaciones. Por eso no somos Perú, por eso no subimos tanto. Entonces sí son los temas internos, pero el detonante es externo. Y esto le limpia a uno muchísimo, porque le dice, no es la regla fiscal, no es el sistema general de participación, que sí participó en esa subida del dólar, unos 100 pesos de los 550 sí participó, y le dicen a uno, la tesis más importante para vender dólar tiene que ser, ¿usted qué cree que va a pasar con México? Y esto es lo que nosotros insistimos, es muy importante que usted responda esa primera pregunta, que usted sepa hacer bien la pregunta. Si usted está pensando que es el sistema general de participación la gran parte de la subida del dólar, si usted cree que es la regla fiscal, si usted está pensando que es el Banco de la República, si usted está pensando que es algún anuncio del gobierno, para nosotros está equivocado, y se va a equivocar en la respuesta porque está haciendo la pregunta incorrecta. Si usted cree que es el déficit en cuenta corriente, es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es el techo del dólar. El techo del dólar es México, pero responderla es igual de difícil, pero es la pregunta correcta. Por lo menos arranque preguntándose lo que es, y ya después uno se puede equivocar. En esta recomendación nuestra de comenzar a vender dólares, puede que México no tenga un techo aquí, y al final alguien dirá, pero para mí es igual que usted se equivoque si así usted me explique que era por México y no por cualquier otra cosa. Pero en consistencia de recomendaciones es mejor que uno se equivoque haciéndose la pregunta correcta, porque en algún momento, en esa segunda parte de la variable de decir para dónde va México o qué va a hacer Powell, o bueno, lo que sea que implique la pregunta correcta en su momento,
va a estar mucho más cerca de lo otro. Lo otro es aleatorio. Si yo creo que el dólar se subió por el déficit fiscal o por la cuenta corriente, pues cuando baje no va a tener ni idea porque bajó y me va a tocar inventar mis historias. Entonces esto es México. Ahora, ¿qué ha pasado con México? Resistió más o menos bien los dos anuncios de tanto la aprobación de la reforma de la justicia como la elección de Trump, pero eso no está todavía, digamos que todavía el peso mexicano está luchando con ese nivel de 20 pesos mexicanos por dólar, todavía no lo vamos a ver qué termina pasando. Un tercer elemento, aquí ya creo que ya se me va acabando el tiempo, un tercer elemento, hablamos del sistema general de participación en el documento, ojalá puedan acceder al documento, si son clientes seguro que los van a tener. Eh, y ahí no nos metemos en muy profundo, sino explicamos un poco que estos temas que toman mucho tiempo de hilarse hacia adelante y que no se puede medir la magnitud tan fácil, tienden a perder importancia con el tiempo. Y este es el caso, es el ejemplo más claro, es una medida muy fuerte, es muy importante, pero no sabemos muy bien cuándo comienza a impactar, cómo lo van a hacer, esa ley de responsabilidades, cómo va a terminar siendo para saber realmente qué es de lo que se va a ocupar el gobierno central y las regiones. Incluso hace poco un documento de ANIF muy bueno, en donde ellos trazan un aumento de la deuda muy diferente a las deudas como se va a ampliar según los documentos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ahí, cuando comienza a generarse esa duda de algo que no se va a resolver en 6 meses o en 12 meses o en 18 meses, el mercado le deja de parar bolas. Y el gráfico muestra un poco que al final el riesgo país de Colombia, que es la línea roja, que ha estado subiendo y que ha estado subiendo una parte por el SGP, por el Sistema General de Participación, al final le importa mucho la dirección general y si hay apetito por Estados Unidos y la línea verde es la volatilidad mundial, se mantiene relativamente bajita, de pronto por ahí no es el tema y no hay que pararle muchas bolas. Y lo último, el último gráfico, que ustedes me van a oír hablar mucho de eso porque queremos armar un documento buenísimo, es acerca de ese detonante político, esa idea del trade político y es cuando yo compro Colombia porque creo que está barata y porque creo que puede haber una nivelación. Obviamente, eso es una hipótesis en muchos aspectos. Uno, por supuesto de que va a haber un cambio político hacia adelante, puede que no lo haya. El otro, estoy haciendo un supuesto de que hay un castigo político. Yo estoy convencido de que lo hay. Habrá alguien que pensará que no, pero es muy difícil no encontrarlo en un Ecopetrol contra un Petrobras que hace 2 años estaban en el mismo precio nominalmente y ahora se separan 75%. O un CIES colombiano, un riesgo país, donde nos están negociando como si fuéramos W menos, cuando siempre hemos tenido mejor nivel que Brasil, que se está negociando 100 puntos más barato en términos de tasa de interés. Entonces aquí la pregunta más importante es, hay otra vez dos preguntas. Uno, ¿cuándo arranca el trade político? Que yo no tengo respuesta. Me dice, entonces hay que comprar ya o hay que comprar en 6 meses. No tengo ni idea cuándo los analistas y el mercado en general diga, es hora de aprovechar o de tratar de jugárnosla a un posible cambio político en Colombia porque creemos que hay una prima. Y de nuevo, el que crea que este hilo de ideas no le cuadra porque no cree que hay una prima o porque cree que este gobierno saca mayor valor, no importa. Lo que estoy tratando es de poner palabras que ya han sido escritas por analistas internacionales. Citi escribió un documento en que dijo la mayoría de inversionistas están pendientes de si hay un trade político en Colombia o no. Así que sí lo va a haber, no sabemos cuándo. Eh, y también hay un riesgo porque no sabemos quién va a ganar finalmente, ni siquiera sabemos los candidatos. Entonces, obviamente hay un riesgo. ¿Y cómo no va a haber un riesgo si uno está apostándole a que Ecopetrol se suba 50%, 60%, con una hipótesis de que Ecopetrol se suba 50-60%, pues seguro que hay un riesgo y es que no se dé, que no haya un cambio. Entonces, este gráfico es un gráfico que va a ser parte de un documento más completo en donde comparamos las encuestas tanto de Inbamer, que es la línea oscurita y ahí no quedó la leyenda, y la línea punteada, nuestro equipo hizo el histórico del Centro Nacional de Consultoría. Es una cosa muy interesante que no lo quiero chiviar tanto. Yo digo que no lo quiero chiviar y termino contando la historia, pero solo les digo una frase y es, las dos encuestas están mostrando lo mismo. No es la idea que tiene aquí en Colombia la gente, que es que una encuesta es gobernista y la otra es de la oposición y una ve mal al gobierno y la otra lo ve bien. No, las dos históricamente están mostrando una aprobación históricamente bajita dentro de las diferencias técnicas que se tengan cada una de ellas. O sea que no piensen que es que de repente, seguramente ninguna es perfecta técnicamente, se pueden mejorar, estoy seguro que sí, pero no pienses que no hay coherencia. Hay coherencia en los últimos 15 años y están diciendo, las dos encuestas dicen que la aprobación actual es muy parecida a los dos gobiernos anteriores que tuvieron aprobaciones terribles y que hubo un impacto en las elecciones cuando llegaron en su momento con ese tipo de aprobación. Ahí lo dejo. El mensaje final de este último punto es que en algún momento Alianza ve que cuando se detone el trade político, y no me pidan fechas porque yo no tengo modelo de fechas, yo no sé si va a llover en la tarde de tal día, no tengo idea,
el dólar va a intentar buscar los mínimos históricos de este ciclo político y estamos hablando otra vez de esos 3.800, 3.900 pesos. Y esa sería como la meta y yo creo que es el nivel con el que va a luchar el dólar cuando nos acerquemos al embalaje final del tema político. Y va a ser muy simbólico, de nuevo saco mi guitarra y les digo, ahí va a ser muy simbólico. El mercado va a decir, pues yo me animo abajo de 3.800 y creo que va a haber un cambio donde haya un poco más de certidumbre acerca de las políticas. Lo acabo ahí, sé que me demoré un montón, traté de hacerlo lo más corto posible, qué pena equipo. Nos vamos, y bueno, al final de cuentas la recomendación es venta de dólar en 4.400 y esperando que en algún momento vaya a 4.000 en el mediano plazo, no sé, póngale de 2 a 6 meses. Es una jugada agresiva. Generalmente yo espero un poquito más de que el dólar se estabilice antes de mandar esas recomendaciones, pero bueno, ya lo mandamos y ya estamos jugados. Jenny, seguimos, ¿no? Nos vamos al calendario. Dale, paso de una vez también por tiempo de ver el calendario. ¿Qué es lo que nos espera la próxima semana? No va a ser tan movida como esta, que nos tenía con un montón de mareas, de temas día a día que nos estaban moviendo, pero vamos a igualmente tener datos claves. Entonces, informe mensual de la OPEP para ver cómo va esa parte de oferta-demanda, qué es lo que está viendo, inflación estadounidense, que con lo que mencionabas de ese recorte que hubo esta semana de 25 básicos, pues será el foco de mantener esa tendencia. Vamos a tener también Alejo con esos resultados trimestrales de Ecopetrol para ver cómo sigue. Y en nuestro caso, producción industrial, ventas minoristas, que va a ser la antesala del PIB, que ya estaremos hablando, yo creo que en una semana, de qué es lo que vendrá. Y no sé si te parece una vez pasar al extra time, de Sí, qué es lo que nos espera. buena semana, movida en términos económicos. En cuanto al extra time, una película clave que yo creo que también va a resonar mucho, que es al final recomendada, no sé si tengas ese comentario ahí de ese lado de la peli con Trump. Sí, The Apprentice, no la he visto. Ahorita nos estaba contando la historia de Felipe Cuadros de nuestro equipo un poco, que le encantó, pero también me contaba otra gente que ha estado muy buena. Es como los primeros años de Trump ahí, como va creciendo, con unas actuaciones increíbles de este actor, que es en este caso es como el guía de Trump y que es Jeremy Strong, ¿no? El nombre, que ha tenido una historia buenísima recientemente en 1.000 películas, es el de Succession y parece que es una actuación increíble, bueno, súper recomendada, esa sí me la voy a ver y les cuento mejor cuando la hayamos visto. Y también tenemos acá, pues a los que estamos en Bogotá, Roca del Parque, con algunos ahí que van resonando igual durante la semana en el Simón Bolívar, y tenemos fútbol, jueves y viernes ya después de todos estos movimientos, a disfrutar un poco esas eliminatorias ya. Argentina versus Paraguay, Colombia versus Uruguay, que ese el viernes va a estar clave porque estamos de segundas y de terceras hasta Uruguay. Entonces, ahí ver cómo se está jugando en la tabla de calificaciones esos movimientos. Buenísimo, buenísimo, segundo contra tercero. Bueno, chicos, creo que acabamos. Gracias Alejo, gracias Jenny, gracias a ustedes por acompañarnos como siempre hasta el final de los podcasts y hasta la próxima, nos veremos, que estén muy bien. Que estén bien, hasta luego. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza